Vamos ahora con un caso donde tenemos un octágono regular, radio 10 y nos preguntan por la medida de su lado. Vean que este es un ejercicio donde no sale la apotema. Entonces aquí podemos hacer una variante. Los datos que tenemos son radio 10, en este caso del centro al vértice, nos preguntan por la medida de su lado y listo, eso es todo lo que hay. Por lo general, se ha recomendado que siempre se trabaje con este triangulito, con la apotema, la mitad del lado, y sí se puede hacer, pero les voy a dejar esta otra alternativa. Tracemos el otro radio que también es 10. Aquí vamos a trabajar con el lado completo. Vamos a trabajar con el ángulo central completo. La medida del ángulo central, en este caso es 360 entre 8, o sea, 45 grados. Estos 45 son los que vienen por acá. Ahora, para la ley de senos ocupamos un ángulo más, porque lado entre el seno de 45 es igual a cualquiera de esas dos medidas entre quién. No lo tenemos en este momento. Entonces, para eso, aplicamos la regla que los tres internos suman 180. Y como estos dos radios son iguales, quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales. A 180 le resto 45, me va a quedar 135, que es entre estos dos. Ese 135 yo lo voy a dividir entre 2 y me va a dar 67,5 en cada uno. Ahora sí estoy completo, más bien tengo más información de la cuenta para la ley de senos. Entonces nos vamos a enfocar en este 10 y su ángulo opuesto 67,5. La ley de senos sería lado, que es el que hay que averiguar, entre el seno de 45. Eso me da igual que 10 entre el seno de 67,5. Ya saben ustedes el despeje, que este valor que está debajo de la variable pasa a multiplicar y nos va a quedar lado es igual al seno a 10, perdón, entre el seno de 67,5 por seno de 45. Con todo el cuidado ustedes hacen este cálculo y van a ver que les va a dar 7,65 aproximadamente. Significa entonces que para un octágono de radio 10, su lado va a ser aproximadamente 7,65. Y este sería el procedimiento, igual vean que por ley de senos, cuando nosotros necesitemos averiguar una medida y no se involucra la apotema. Entonces trabajemos con los dos radios, con el lado, con el ángulo central completo, luego se deducen estos dos que van a ser iguales y armamos la ley de senos sin tener la necesidad de hacer aquí la apotema, sacarle la mitad al ángulo central, trabajar con la mitad del lado. Siento yo desde mi punto de vista que hacer este procedimiento con ley de senos es levemente más sencillo que si hubiéramos trazado aquí la apotema. Eso sí, recuerden, siempre y cuando el ejercicio involucre radio y el lado, porque si la apotema está involucrada en alguna medida inicial o lo que tenemos que calcular, entonces ahí sí necesitamos
a aquel triangulito donde se trabajaba con la mitad del ángulo central. Ya que tenemos el lado, ya podemos averiguar otra cosa más, ¿verdad? Si el ejercicio pedía perímetro, en este caso, y ya yo tengo el lado, ok, esto que me dio el lado lo multiplico por 8, porque son 8 lados en este caso. Entonces vean que posiblemente un procedimiento como este sea el inicio de un ejercicio un poquitito más largo. Entonces tenemos que dominar la ley de senos en el cálculo de radios, lados o apotemas. Tenemos otro caso más. Calcule la medida de NQ. ¿Quién es NQ? Aquí lo tenemos. NQ es una diagonal de este polígono que es un hexágono. Dicen que calcule la medida de NQ si el perímetro del hexágono regular MQSKBN, que son los vértices, es de 18. Entonces nos preguntan por una diagonal y nos dan un perímetro. Y ustedes dirán, ¿y dónde está la apotema, el lado, el radio? Bueno, en ocasiones ponen diagonales, pero tenemos que utilizar las armas que ya conocemos. Acomodemos la información que hay. Perímetro 18. Son 6 lados. 18 dividido entre 6 quiere decir que cada lado vale 3. Pero nos preguntan NQ. NQ corresponde a una diagonal. Recuerden que la diagonal va de vértice a vértice atravesando el polígono. No todas las diagonales miden lo mismo. En este caso específicamente es esta diagonal. Y tenemos que el lado vale 3. Quiere decir que aquí esto vale 3 y esto vale 3. No podemos hacer Pitágoras, aunque tengamos dos lados, porque para Pitágoras ocupamos que el triángulo sea rectángulo. Y en este caso, si hacemos los cálculos correspondientes, nos daremos cuenta que aquí no hay 90 grados en esta parte de acá. Entonces aquí es donde tenemos que acordarnos, bueno, ley de senos. Ley de senos yo lo puedo aplicar si tuviera ángulos. Y sí, sí podemos averiguar algo más con el conocimiento que tenemos. Nosotros podemos calcular este ángulo de aquí. ¿Qué es el ángulo M? Es un ángulo interno de un hexágono. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que debemos de practicar bastante para saber en qué momento necesitamos de un ángulo interno, como en este caso. El ángulo central aquí no me sirve de nada, por ejemplo. Entonces, la medida del ángulo interno es igual a 180 por n, en este caso 6 menos 2, entre 6. Y eso me está dando a mí 120 grados. El ángulo interno de un hexágono es de 120. Entonces yo coloco por acá al 120. Bueno, ¿y qué gané yo con este 120? Para ley de senos, ok, ya para este x que tengo que averiguar, tengo al 120 que está al frente. Pero para este 3 no tengo todavía el ángulo. Ok, no hay problema. Ya sabemos que podemos averiguar eso, porque como este lado es igual a este, quiere decir que este ángulo es igual a este. Ya pensemos en un triángulo ahí, es un triángulo, digamos, no particular, sino que cualquier triángulo que nos enfrentemos nosotros, debemos de saber calcular sus ángulos internos. Entonces, tengo 120, los tres son 180 y estos dos son iguales. A 180 le quito 120, me va a quedar 60. Y 60 lo divido entre 2, ¿qué me va a quedar? 30 y 30. Eso era lo que yo ocupaba.
Para esta x tengo al sen de 120 y para este 3 tengo el sen de 30. Ya puedo plantear ley de senos y ya puedo averiguar esa diagonal sumamente fácil. Pero yo sé, la dificultad estaba en llegar a esto, en saber que yo tenía que utilizar este ángulo interno. El planteo de ley de seno sería x entre el seno de 120 me da igual que 3 entre el seno de 30. El seno de 120 pasa a multiplicar. Yo espero que ya ese paso ustedes lo sepan bien. Lo que está aquí dividiendo la variable pasa a multiplicar. Espero también que no tengan inconvenientes en multiplicar esto. Recuerden una cosa, para que los cálculos en trigonometría den bien, revisen que su calculadora tenga la letra D chiquitita ahí arriba, porque si no van a tener que resetearla para que aparezca la letra D. Si no, nos va a dar otra cosa. Este cálculo nos va a dar 3 raíz cuadrada de 3, lo que es equivalente en 5,20. Por lo tanto, NQ es aproximadamente 5,20. Y de esta manera volvimos a utilizar la ley de senos en un ejercicio de polígonos, pero con esa particularidad. Cuando nos preguntan o está involucrada la medida de una diagonal, podemos utilizar la ley de senos de esta forma. Ahora vamos a calcular la medida del radio de un nonágono regular si su apotema mide 4. ¿Ok? Radio, apotema, polígono regular. ¿Se acuerdan? En todo polígono regular tenemos un triángulo que se forma con la apotema, con el radio, con la mitad del lado. Y en este caso tenemos radio, apotema, vamos a utilizar ese triángulo. Entonces ustedes no hace falta que dibujen un nonágono. Es suficiente con que ustedes se hagan ese triángulo. Eso sí, traten de hacerle el ángulo de 90 como tiene que ser para, ¿verdad?, ser más realistas y guiarnos mejor. Me preguntan por el radio. La apotema mide 4, pero ahí ocupamos más datos. Ocupamos la mitad del ángulo central. La medida del ángulo central en este polígono es 360 entre, y estamos en un nonágono, 9 lados. 360 entre 9 son 40 grados. Pero ¿cuánto ocupamos aquí cuando trabajamos con este triángulo que involucra la apotema? Aquí necesitamos poner la mitad del ángulo central, en este caso 20 grados. Ahora revisemos a ver si la información está completa. Para el radio utilizo el seno de 90 y para la apotema 4, ok, nos hace falta información. Entonces, con este 20 y con este 90 aplicamos la clásica. 20 más 90, 110. Y a 180 grados le quitamos 110, nos va a dar 70 grados. Muy frecuente es este cálculo de los 180 grados de los ángulos internos del triángulo. Entonces, ahora sí, para este 4 vamos a utilizar el seno de 70 y para este radio vamos a utilizar el seno de 90. Entonces, radio entre el seno de 90
es igual a 4 entre el seno de 70. Y ya sabemos el despeje, el seno de 90 que está dividiendo a la variable pasa a multiplicar a la expresión 4 entre el seno de 70. Esto para acá, aquí está. Y el radio me va a dar igual a, con mucho cuidado digitan esto, y eso es aproximadamente 4,26. Y listo, ya tenemos la medida del radio utilizando ley de senos. Y espero que hayan captado eso. Importantísimo es el ángulo central y colocarlo bien acá, porque el ángulo central es el que me va a hacer a mí la diferencia con el polígono que estemos utilizando. Si sacamos mal el ángulo central y ponemos mal el número de lados del polígono, todo esto se nos puede venir abajo por un cálculo inicial que es muy básico. Y recuerden que si estamos utilizando el triángulo que se forma con la apotema, aquí debemos de poner la mitad del ángulo central.